Corresponde tratar ahora acerca del sacramento de la confirmación. Ya hemos visto más o menos un poquito lo del sacramento del bautismo, algo que nos ha quedado hablar y que ahora vamos a volver a tratar, porque este sacramento tiene también una característica igual, es acerca del sello, ¿no? O ese signo indeleble, esa marca que deja el sacramento del bautismo y que también deja el sacramento de la confirmación, ¿ya? A lo cual se llama carácter. Vamos a verlo posteriormente. Eh, la confirmación es el segundo sacramento, digámoslo así, de iniciación cristiana, bautismo, ¿cierto? La confirmación, está la Eucaristía también. Es el segundo sacramento de iniciación cristiana que se da a los adultos porque la confirmación es el sacramento por el cual se robustece el alma para que se pueda vivir como adulto en la fe. Habíamos dicho cuando vimos el sacramento del bautismo, ¿no? Hay un sacramento que es el sacramento que nos habla del nacimiento, así como el nacimiento de una persona, ¿no? El ser humano nace, así también hay un sacramento que nos manifiesta el nacimiento de la persona, el bautismo. Así como el ser humano crece, se robustece y llega a la edad adulta, así también hay un sacramento que nos habla de esta edad adulta del cristiano y es el sacramento de la confirmación, por el cual se robustece el alma para que el cristiano pueda ser adulto en la fe, soldado de Jesucristo. Muy bien. Eso podemos decir que así rápido es lo que confiere el sacramento de la confirmación. Por eso el nombre, ¿no? Nombre de confirmación, porque se nos reafirma en la fe que hemos recibido de nuestros padres, en la fe que hemos recibido en el bautismo. También a este sacramento se le llama imposición de manos. Si es que, por ejemplo, nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se habla de que los apóstoles imponían las manos y conferían al Espíritu Santo. Bueno, a este sacramento se le llama también imposición de manos, por la manera de conferirse, ¿no? Que es con la imposición de manos. También se llama unción y crisma, ¿no? Porque se habla, o sea, en el sacramento también, junto con la imposición de manos, se unge al que se confirma con el crisma. También se le llama a este sacramento sfragis, que en griego significa sello, ¿ya? Porque este sacramento, así como el bautismo, sella en el alma, cosa que vamos a ver después, cuando hablamos del carácter. Y en consecuencia, por la gracia que se recibe en el sacramento, este sacramento se le llama perfección, consumación, confirmación, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos, en su definición cortita, este sacramento es aquel signo sensible por el cual se robustece el alma con los dones del Espíritu Santo para que se llegue a la edad perfecta en la fe. Bueno, Jesucristo, si bien no dijo, como en el caso de la Eucaristía, ¿no? Que él realizó el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo dijo que vendría el Espíritu Santo, si él se iba a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a llevar a la verdad. Y entonces, ¿cuándo se establece el sacramento de la confirmación? En Pentecostés. En Pentecostés, los apóstoles que ya habían recibido el orden sagrado, que ya habían, ¿no?, recibido el bautismo, pero que se encontraban como niños, escondidos por miedo a los romanos y a los judíos, miedo a la muerte. Jesucristo había muerto hacía poco tiempo. De repente, estando en oración, dice, con María Santísima, la Madre de Jesús, de repente, dice, reciben al Espíritu Santo a modo de paloma, perdón, como lenguas de fuego, y después es tanta la fuerza, ¿no? Es tanta esta cualidad, ¿no?, que empiezan a tener, que es el robustecimiento de sus almas, que empiezan a predicar el Evangelio, y empiezan a predicarlo de manera tal, de manera infusa, habían recibido ciencia, que podían hablar otras lenguas, como un milagro, ¿no? Entonces, por razón de gracia especial del Espíritu Santo, empieza la predicación de la iglesia, y ahí se habla de la iglesia ya universal, porque dice que venían de otros lugares a Jerusalén, ¿no?, muchos peregrinos, y veían que hablaban los apóstoles, ¿no?, y los discípulos de Jesucristo que habían recibido al Espíritu Santo en las distintas lenguas de donde procedían, ¿no? Partos, edamitas, los de Ponto, los de Galacia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Cirene,
los de Grecia escuchaban en los idiomas y dialectos que ellos tenían. ¿Y cómo podían ellos saber estas cosas? El Espíritu Santo derramado en ellos les había dado infusamente, ¿no?, esa capacidad para poder hablar esas lenguas y predicar el Evangelio en todas las lenguas. Ese día es el día de Pentecostés, es el día que eso sucedió 50 días después de la resurrección de Jesucristo, y a partir de allí los apóstoles conferían lo mismo que habían recibido al Espíritu Santo, lo conferían por imposición de las manos. Así entonces se hizo el sacramento de la confirmación. La Iglesia siempre realizó esto. O sea, los apóstoles lo hacían los obispos, y después quedó este sacramento, ¿no?, para los cristianos que empezaban la vida cristiana, como eran adultos, muchos de ellos eran adultos, entonces los bautizaban, les daban la comunión y les daban el sacramento de la confirmación. Eso, a medida que ha ido pasando el tiempo, a consecuencia de las costumbres cristianas de bautizar a los niños de pequeñitos, antiguamente, ¿no?, en la iglesia primitiva, cuando se bautizaban los niños también les daban la confirmación. Pero después la iglesia, cuando se empiezan a hacer familias cristianas y empieza a evangelizarse, y ya se hacen sociedades cristianas, ¿no?, ciudades cristianas, en donde la gente bautizaba a sus niños desde chiquititos, entonces ya empiezan a dividir para los niños el bautismo, porque si uno es niñito o uno es adulto, pues. Entonces no le pueden dar un bautismo un sello de adulto al que es todavía niño, y por esa razón se deja el sacramento de la confirmación a los niños que se bautizan, no se les da el sacramento de la confirmación, sino que se deja para después, para cuando ya son mayores, ¿no? Y por eso es que una edad correspondientes, llegados casi a los 18 años, por eso con los jovencitos que están terminando el colegio, están cercanos ya a la mayoría de edad civil, entonces también la Iglesia, un poco entrando en esa sintonía, entrega el sacramento de la confirmación en esa época a los chicos que ya están bautizados. Pero cuando se trata de adultos que no están bautizados, se confiere sacramento de bautismo, de comunión y de confirmación en el mismo rito. Eso está estipulado por el derecho canónico y es lo que la Iglesia siempre hizo. Entonces, cuando una persona es adulta, pasa lo que pasaba en la Iglesia primitiva. Quedaban los tres sacramentos, bautismo, comunión y confirmación, en el mismo rito. Muy bien. A ver, otro elemento más que hay que decir aquí es que el sacramento de la confirmación, ¿cierto?, tiene dos elementos. Así como el sacramento del bautismo tiene dos elementos, un elemento material y un elemento formal, ¿no?, que se le llama la forma y la materia de los sacramentos. El bautismo, la materia del sacramento es el agua que se derrama sobre el que se bautiza, y la fórmula es las palabras, ¿no? O sea, la forma es la fórmula, las palabras que se dicen. Así también, en el sacramento de la confirmación hay una materia, ¿no?, y hay una forma. Y la materia propia del sacramento de la confirmación, ¿cierto?, es la imposición de manos y el crisma con el que se unge, ¿ya? Por eso es que a este sacramento también se le llama crisma. Esa es la materia, la imposición que se hace, digamos, del que se confirma. El obispo impone su mano, ¿no?, sus manos, ¿no?, con el que se confirma, y le traza en la frente con el crisma, le unge con el crisma y le hace la señal de la cruz, ¿ya? Esa es la parte material, digamos, cómo llega el sacramento al cristiano. Y la parte formal es la fórmula, ¿no? Así como el bautismo es, yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, en la confirmación es, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no? Y después le dice, la paz sea contigo, ¿no? Pero la fórmula es, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, eso podemos decir que es la materia y la forma del sacramento de la confirmación. El crisma, hay que explicar un poco esto, el crisma es un aceite consagrado. Es un aceite que el obispo, el único que puede consagrar ese aceite es el obispo. Hay ciertas bendiciones, o sea, muchas bendiciones las puede hacer el diácono, el sacerdote, pero hay algunas bendiciones muy especiales que están reservadas al obispo. Por ejemplo, cuando se bendice una iglesia, en realidad no se llama bendición de iglesia, se llama consagración de iglesia y consagración de un altar en la iglesia. Eso no lo hace un sacerdote, lo hace solamente el obispo. Así como también para bendecir el crisma, el único que bendice el crisma es el obispo,
¿Ya? Los sacerdotes no tenemos potestad para bendecir el crisma. Igual que, por ejemplo, para determinadas otras bendiciones sacramentales, como por ejemplo el exorcismo. Practicar un exorcismo, un sacerdote no lo puede hacer, es solamente el obispo el que lo hace y puede delegar esa bendición que hace el sacerdote exorcista. El obispo es el que se lo delega. Si es que un obispo no delega, el sacerdote no tiene potestad para poder hacer ningún tipo de exorcismos. O sea, exorcismos se entiende marcados por el ritual de los sacramentos, ¿no? Bueno, así también el único que bendice el crisma es el obispo. Y cuando lo bendice, justamente hay una misa, en todo el año hay una sola misa en donde se bendice el crisma, que es una misa muy, muy especial, que en principio se realiza los días jueves, se tendría que realizar los días jueves. En algunos lugares, dice unas cuestiones pastorales, las realizan en otro día, pero en realidad el día propio de la misa crismal es el jueves santo. Es el día en el que el obispo tendría que hacer la misa crismal, porque es el día en donde Jesucristo instituye el sacerdocio. Entonces, al instituir el sacerdocio, por esa razón, el obispo, en ese día de la misa crismal, les hace a los sacerdotes de la diócesis, de esa arquidiócesis, de esa jurisdicción, les hace la renovación de las promesas sacerdotales, porque ese día se recuerda el sacerdocio católico, y ese día se bendicen los tres óleos: el óleo de los catecúmenos, el óleo del Santo Crisma y el óleo de los enfermos. El obispo es el único que consagra el crisma. O sea, también los otros los hace el obispo, pero principalmente el crisma es destinado exclusivamente como bendición para el obispo. El crisma entonces es un aceite al cual se le echa bálsamo para no corromper, para que no se corrompa el aceite, para que dure, ¿no? Entonces se echa bálsamo, y ese aceite bendecido por el obispo, con una bendición muy especial, una consagración, se le empieza a llamar crisma. Es un aceite consagrado, ¿ya? Y con ese aceite se unge, por ejemplo, al niño que se bautiza en la crismita, ¿no? En la cabecita, por eso a la cabeza le dicen crisma. Se unge a los jóvenes o a los adultos que hacen la confirmación, y se unge en las manos del sacerdote que recibe la ordenación sacerdotal, porque es signo de la consagración de Dios, de que algo se dedica a Dios, de que algo se entrega a Dios. ¿Ven? Entonces el bautismo, el cristiano se entrega a Dios. En la confirmación se hace adulto en la fe. Y en la santa, perdón, en el orden sagrado, el sacerdote se entrega totalmente a Jesucristo. Sus manos empiezan a consagrar el cuerpo de Jesús, entonces sus manos son consagradas, por eso se ungen con el crisma. Entonces, bien, el crisma se utiliza para esas cosas, para esos sacramentos, y de manera particular para el sacramento de la confirmación, como hemos dicho. Muy bien, entonces el sacramento de la confirmación, dijimos, robustece el alma, le da fuerza al alma, le da vitalidad al alma para que el alma pueda vivir, ¿no?, en plenitud su vida cristiana. La marca, y ahora sí vamos a hablar de la marca, ¿no?, la sella al alma. Cosa que el bautismo también hace, pero no como la confirmación, es otro sello distinto, son sellos distintos, ¿ya? Entonces, la primera cosa es que el bautismo, ¿sí? Esto no lo habíamos dicho en el día del bautismo, en la sesión del bautismo, porque lo decimos ahora. El bautismo se recibe una sola vez, igual que la confirmación, igual que el orden sagrado. ¿Y por qué? ¿Por qué no me puedo bautizar varias veces? Porque el bautismo lo que hace es sellar el alma. ¿Qué significa sellar el alma? Significa, o sea, los sellos se ponían en cosas que eran determinadas y que estaban resguardadas. Antiguamente, ¿no?, el término sello, ¿no? Ahora, por ejemplo, el sello es algo que de alguna manera legaliza algo o marca que una persona ha firmado, o sea, manifiesta que una persona ha firmado. Al poner su sello, al poner el sello, marca que eso es algo institucional, serio, ¿no?, que es una cosa que corresponde oficialmente, ¿no? Pero antiguamente el sello que se hacía a alguna cosa designaba la cuestión personal, o sea, la pertenencia de eso que estaba sellado a la persona que lo sellaba. Por eso antiguamente los romanos tenían en sus dedos unos anillos con su sello. Entonces cualquier cosa lo sellaban, ¿no?, para mostrar que eso era de ellos, que eso correspondía a ellos. Una carta, ¿no?, una encomienda, alguna cosa era de ellos, su sello, ¿no?, para ver su autenticidad. Entonces, la confirmación, igual que el bautismo, ¿cierto?, concede un sello que no se queda en el cuerpo, sino en el alma. Los antiguos
soldados romanos eran sellados, tatuados, como pertenencia al Imperio Romano. Se les tatuaba, ¿no? El escudo del Imperio Romano. Manifestaba la pertenencia al Imperio Romano. En el caso de los cristianos, el sello es en el alma. Dios sella el alma, ¿no? Como signo de pertenencia. Entonces el que recibe el bautismo pertenece ahora a Dios. Por eso es cristiano. Por eso es hijo de Dios. Ha recibido el sello, la marca. En la confirmación se sella también el alma, pero ya no como en el bautismo, porque ya uno le pertenece a Dios, sino, ¿cuál es el sello que le viene al alma? Pues ese sello es la marca del soldado de Cristo. O sea que ahora ya no solamente es un cristiano, sino que es ahora alguien que está puesto en este mundo para predicar el Evangelio, para promover el Evangelio y para defender el Evangelio. Por eso es que dicen, o sea, algo que por ahí, en algunas catequesis mal hechas, ¿no? Por ahí no lo mencionan, dicen, no, soldado. No, somos soldados de Cristo, hechos para defender la fe, hechos para promover la fe, hechos para hacer guerra a los enemigos del alma, al demonio, al mundo malo y a la sensualidad incorrecta. Entonces, soldados de Jesucristo, así es clarísimo, así la Iglesia siempre lo entendió. La confirmación entonces hace que se borre todo temor, que se logre tener esa audacia de predicar el Evangelio, que se pueda vivir en plenitud, ¿no? El Evangelio que se ha recibido, que pueda mostrarse, ¿no? Con el testimonio de vida, nos hace testigos de la fe, ¿no? Nos hace testimoniar la fe con nuestras palabras, pero también con nuestros actos. Ya no es que creemos porque nuestros papás nos dijeron, sino creemos porque nosotros hemos vivido, hemos tenido esa experiencia de Cristo y vivimos en la fe. Nuestra fe ya es una fe de adultos y podemos responder por nosotros mismos con esa fe. Bueno, esa fuerza la recibimos de la confirmación. Entonces ya hemos visto entonces cómo se hace la confirmación. El joven que recibe la confirmación es sellado por medio del crisma y la imposición de manos. Ahora, ¿qué se entrega? ¿No? Eso es en signo, pero ¿qué cosa se entrega? La gracia de Dios. Todo sacramento, desde ya, todo sacramento nos entrega la gracia de Dios. Eso hemos venido diciendo durante todas las sesiones anteriores, ¿no? Los sacramentos nos entregan la gracia de Dios, signos sensibles por los cuales se entrega la gracia de Dios. Muy bien. Pero cada sacramento entrega la gracia a su manera. El bautismo nos entrega la gracia, pero como regenerados por Cristo, ¿no? Nacidos a Jesucristo por Jesucristo. La confirmación nos entrega la gracia, ¿no? Nos hace crecer en la gracia de Dios, pero nos hace ser adultos en la fe. Entonces, la confirmación nos robustece, ¿no? Nos da una gracia para vivir robustecidos. Bueno, y en eso particularmente, ¿no? El sacramento de la confirmación nos entrega los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde viene eso para nosotros? Pues bien, miren, voy a leerles un texto del libro de Isaías, en donde se habla de Jesucristo. Eso lo he mencionado en otras sesiones, pero ahora lo voy a leer. Dice Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él, miren, reposará sobre él. Jesucristo, cuando lee Isaías 40, me parece que es, el Espíritu Santo está sobre mí, o sea, reposa sobre mí. Reposará sobre él. Entonces está hablando acá Isaías de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Y por Jesucristo también de todo cristiano. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, o sea, el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Y lo inspirará el temor del Señor. Bueno, la Biblia Vulgata, la traducción de la Biblia, ¿no? Que se llama Vulgata, que fue escrita a latín, que le hizo San Jerónimo, dice ahí, ¿no? Y le inspirará la piedad del Señor. Entonces la Iglesia siempre ha entendido que son 7 los dones que el Espíritu Santo entrega a quien recibe la confirmación, cuando reposa sobre él. Porque recuerden que dice la Sagrada Escritura, que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo y se posó sobre ellos. Y el Espíritu Santo que entregó, para que sean robustos en la fe, espíritu de
inteligencia, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios, ¿no? Consejo y piedad. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que se recibe. Eso es lo que el alma recibe, ¿no? Ahora, podemos hablar mucho del Espíritu, de los distintos dones del Espíritu Santo. Yo voy a decir brevemente lo que confiere cada don del Espíritu Santo. Y, a ver, según lo que va diciendo también Isaías, ¿no? La sabiduría es el don más elevado en el orden intelectual. Hay dones que son intelectuales, hay dones que son a la voluntad y hay dones que son para la inteligencia y la voluntad, dones mixtos. Entonces, el don de la sabiduría es el don por el cual podemos conocer íntimamente a Dios, ¿ya? Íntimamente las cosas divinas. Por el don de sabiduría entramos en el conocimiento de las cosas de Dios, ¿no? De la intimidad de Dios. El don de la inteligencia, ¿cierto? Es un don por el cual conocemos, ¿no? De una mejor manera las cosas, digamos, de lo sobrenatural, las cosas espirituales. Las almas, ¿no? Las almas que tienen inteligencia son aquellos que saben discernir lo que viene de Dios, lo que viene del maligno. Esas grandes almas maestras en la vida espiritual, pues esas son las que tienen espíritu de inteligencia o han potenciado, ¿no? La gracia de Dios con el espíritu de inteligencia. Después está el espíritu de ciencia, es otro don a la inteligencia, ¿no? Ese don de ciencia es el don por el cual conocemos las cosas del mundo, pero según la providencia de Dios, según lo sobrenatural, el don de ciencia. Por eso es que, por ejemplo, los apóstoles, cuando hablan los distintos idiomas, manifiestan esa infusión del don de ciencia, para conocer otras cosas que la gente común no conocía, los idiomas. Después hay, dijimos, dones a la, entonces están inteligencia, sabiduría y ciencia, dones a la inteligencia. Después hay otro don, que es un don mixto, que se da a la inteligencia y a la voluntad, es el don de consejo, por el cual el cristiano sabe aconsejar oportunamente, prudentemente, ¿no? Al prójimo en las cosas que vienen de Dios. Ese don de consejo, de manera potencial, ¿no? Los buenos sacerdotes lo tienen porque saben aconsejar a las almas en confesión y fuera de confesión. Se potencia por su vida espiritual y por su santidad de vida muchísimo, ¿no? Por eso es que hubieron grandes santos como el San Pío de Pietrelcina, como San Juan Bosco, etcétera, ¿no? Muchos santos sacerdotes que hicieron mucho bien con el don de consejo, prudencia, discernimiento, etcétera. Después está dones a la voluntad, por ejemplo el don de fortaleza, que nos hace ser firmes en las pruebas, pacientes, ¿no? Ante la adversidad. Después está el don de temor del Señor, por el cual nosotros conocemos a Dios, que es nuestro Padre, pero nos damos cuenta el valor que tiene Dios, el respeto que hay que darle a Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas, ¿no? La omnipotencia divina. Entonces sabemos nosotros dar con humildad el lugar que tiene a Dios nuestro Señor. Y el don de piedad, ¿no? Que es el don por el cual nosotros nos dedicamos, ¿no? Un poco más a la vida espiritual, a la vida de oración. Es el don por el cual nosotros digamos, entendemos nuestro lugar en el cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Y entonces aprendemos también a saber vivir, ¿no? esta vida cristiana que nos pide vivir Dios dentro de la Madre Iglesia. Bien, esos son entonces los dones del Espíritu Santo, interesantísimos como para que ustedes puedan estudiarlos, profundizarlos un poco más. Les aconsejo que lean el Catecismo de la Iglesia en los números que corresponden al Espíritu Santo. Ya les he explicado, los que no tienen el Catecismo de la Iglesia en libro, buscan en el Google Catecismo de la Iglesia, dones del Espíritu Santo, y les va a aparecer allí los numerales para que puedan leerlos. Están online y fácilmente se puede acceder a la lectura, una lectura, digamos, bastante linda de estos dones del Espíritu Santo. Muy bien, por la confirmación, y con esto termino, por la confirmación empezamos a ser templos del Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, claro, el bautismo ya nos ha hecho consagrados a Cristo, pero por la confirmación es como que esto se hace mucho más vivo, sagrarios de Jesucristo, sagrarios, perdón, del Espíritu Santo, ¿no? La Sagrada Escritura nos dice que las almas cuando están en gracia, ¿no? Son templo de Dios y adquirimos esa plenitud. La gracia del sacramento conforta, corrobora,
fortalece, ¿no?, para que podamos confesar públicamente nuestra fe. El que es confirmado adquiere esa fuerza para predicar el Evangelio con audacia. O sea, el joven, la persona que se confirma, no es alguien bueno, se confirmó y listo. No, no, no. Es alguien que ahora decididamente es un cristiano activo, auténtico. Por eso es que este curso sería totalmente inútil y estéril si ustedes no practican la fe. Porque para eso se preparan, para que al recibir al Espíritu Santo puedan ser dóciles a lo que ya han venido haciendo. Es decir, practicar la vida cristiana, la oración diaria, ¿no?, la práctica de los sacramentos, la Eucaristía, digamos, dominical, y si se puede entre semana también, el Santo Rosario, y la predicación del Evangelio, porque el Evangelio hay que predicarlo con nuestras palabras, predicarlo con nuestra vida, predicarlo con nuestras obras, ¿no? El carácter sacramental nos vuelve soldados de Cristo, para que confesemos oficialmente nuestra fe, ¿no? Por el bautismo se nos hacía cristianos, ¿no? Es como que el bautismo, la gracia, el del sacramento del bautismo era hacernos cristianos. Nos ponían, nos ordenaban a las cosas sagradas. Ahora, por la confirmación, nos disponemos a no solamente recibir lo sagrado, sino también ahora predicar de lo sagrado, es decir, testimoniar, más que predicar como un sacerdote, sino testimoniar las cosas sagradas. Muy bien, por último, decirles algo más, ¿no? El ministro del sacramento de la confirmación es el obispo, pero el obispo puede delegar a algún sacerdote, por eso es que a veces los vicarios generales de una diócesis o algún sacerdote determinado, basta ser sacerdote, para que pueda ser delegado por el obispo y puede confirmar, pero sin delegación no puede el sacerdote confirmar, solamente con delegación del obispo. Pero el ordinario, digamos, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Él es el que confirma, ¿ya? Muy bien. Y evidentemente todo fiel tiene la obligación de recibir la confirmación. No es algo optativo, es una cosa obligatoria. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que un católico, ¿no?, solamente se quedó con el bautismo y no se hace adulto a la fe? No puede ser. Es una cosa contradictoria, ¿no? Bien, después, ¿cuál es la edad mínima para recibir la confirmación? Si bien es una cosa propia para los adultos, pero la Iglesia dice que un niño a partir de los 7 años podría recibir el sacramento de la confirmación, lo cual, como digo, depende de la sociedad en la que uno vive, pero concretamente aquí en nuestros pueblos, la costumbre es que los chicos que ya son más cercanos a la etapa adulta reciban el sacramento de la confirmación. Muy bien, y después la confirmación como el bautismo, una cosa que no había hablado, que ahora la quería tocar, la confirmación como el bautismo, piden un padrino. Yo voy a explicar un poco esto porque también esto es importante. ¿Cuál es la función del padrino? Porque lamentablemente en muchos lugares el padrino se piensa que es el lugar que te va a pagar todo, y que te va a pagar todo hasta cuando seas adulto, ¿no? No es así. En la Iglesia Católica, como la Iglesia estaba perseguida, entonces había mucho recelo, porque muchos querían entrar a la Iglesia para ser como espías y poder después, ¿cómo se llama?, apuntar, ¿no?, y acusar a los católicos de las cosas que veían que podían hacer. Entonces, porque además para evitar los malos católicos, entonces para que una persona se bautizara y recibiera los sacramentos de iniciación cristiana, tenía que ser presentado por un buen católico, o sea, por un buen fiel cristiano. El obispo, cuando tenía candidatos para recibir el bautismo, por así se llaman candidatos, y la palabra candidato, miren, viene la palabra cándido, que significa, que viene del latín blanco. ¿Ya? Igual, bueno, lo dejamos eso para otro momento, pero los candidatos para recibir los sacramentos eran presentados, y los que los presentaban eran sus padrinos. ¿Y qué significa eso? Que el padrino era el que sacaba la cara, y ante el obispo, que muchas veces el obispo no conocía al candidato, como lo es también hoy día, los padrinos eran los que daban la cara y decían: yo conozco a este hombre, o a esta persona, a este joven, a esta jovencita, yo los conozco, sé que son buenos, y yo los voy a ayudar, yo me comprometo a ayudarlos a que vivan su fe de manera seria, continua. Yo voy a rezar por ellos y yo voy a rezar con ellos. Entonces la figura del padrino es esa, es de aquel que, como es una persona adulta, mayor, por tanto tiene que haber recibido ya los sacramentos de iniciación todos,
Tiene que ser una persona que viva bien su vida cristiana, porque te va a presentar ante el obispo y él va a decir, yo doy testimonio. Pero si es un hombre que no es cristiano, que no vive como cristiano, ¿qué testimonio va a dar, pues? Pues el padrino, cuando ustedes busquen padrino, tiene que ser una persona recta, correcta, una persona católica fiel, practicante, no una persona que se ha bautizado y nunca más apareció por la iglesia, porque nuevamente digo, se pierde el sentido de lo que es el padrinazgo. Era alguien que te presentaba ante el obispo y te presentaba ante Dios, y él se responsabilizaba. Yo me responsabilizo de que este chico va a ser, o esta chica va a ser un buen cristiano. Yo voy a estar con él, lo voy a ayudar, lo voy a apoyar, lo voy a acompañar para que viva bien la vida cristiana. Ese es un padrino, ¿ven? Entonces, eso hay que buscar, porque eso no se ha perdido. Entonces, bien, creo que hasta ahí. No se olviden, por favor, como siempre lo decimos, de escuchar bien esta sesión. Les van a hacer preguntas acerca de lo que se ha dicho, hacer el trabajito que les corresponde hacer y que lo hemos puesto al final de este video. Muy bien, conmigo entonces hasta la próxima sesión de catequesis.